Muy buena, mi gente, muy buenas. Les seguimos saludando como siempre desde la República Dominicana. Les habla este servidor, Luis Ruiz, y en esta oportunidad que el Dios del cielo me sigue brindando, vamos a continuar con el curso básico de Python. Hoy vamos a darle continuidad a este curso básico de Python. Como usted sabrá, estamos en el módulo de programación orientada a objetos. En el video anterior, nosotros estuvimos explicando qué es una clase, qué es un objeto y qué es una instancia. Nosotros estuvimos hablando en el video pasado de esos temas. Hoy venimos con dos temas diferentes. Vamos a hablar de métodos. ¿Qué es un método? Y vamos a hablar de qué es un constructor. Y así continuamos con este glorioso curso básico de Python. Un método no es nada más y nada menos que una función especial que pertenece a una clase. Se lo vamos a enseñar con código. Un constructor no es nada más y nada menos que le da un estado inicial a todos los objetos que nosotros creemos. Pero usted mejor lo verá en la práctica. Así que vamos hacia allá. Muy bien. En el video anterior, nosotros construimos una clase. A esta clase le pusimos nombre. Abrimos y cerramos paréntesis y dos puntos. Entonces, le enseñamos en el video anterior cómo usted crea una clase. A esta clase le agregamos atributos, ¿sí? O características. A esta clase le agregamos un nombre, apellido, una edad y un género. Bien. Luego creamos lo que se conoce en programación orientada a objetos como una instancia de clase. Esta variable P es lo que se conoce como un objeto en programación orientada a objetos. Es decir, yo creo una instancia de clase. Esta variable representa al objeto que pertenece a la clase persona. Yo le expliqué bien en el video anterior. Luego, para acceder a dichas propiedades, yo necesité de la nomenclatura del punto. Para usted acceder a una propiedad, a un método, o todo lo que está relacionado a esta clase, necesita la nomenclatura del punto. Gracias al punto yo pude agregarle un valor a mi objeto, que es masculino. Luego lo imprimí por pantalla. Todo esto yo lo enseñé en el video anterior. Hoy venimos con un tema diferente. Vamos a hablar en qué consiste un constructor y en qué consiste un método. Entonces yo voy a eliminar todo esto. Y vamos a empezar desde cero. Muy bien. Yo voy a crear el constructor. Palabra reservada def. Vengo aquí. Le doy aquí. Yo no necesito nada de esto. Pongo aquí. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, yo voy a hacer esto. Voy a decir nombre, apellido, edad, género. Eso es lo que yo necesito aquí. Muy bien. Entonces, voy a decir lo siguiente. Self.nombre será igual a nombre. ¿Se ve? Vuelvo y repito. Self.apellido
apellido será igual a apellido. Ahí está. Continuamos. Self.edad será igual a edad. Y por último, self.género será igual a género. Bien, eso es todo. Ahora vamos a explicarle detenidamente qué hemos creado. Aquí hemos creado un constructor. Perdón. Bien. Aquí hemos creado un constructor. ¿En qué consiste un constructor en programación orientada a objetos? Bueno, el constructor le da estado inicial a todos los objetos que yo creé a partir de esta clase. Me explico. Cuando yo creo un objeto, ese objeto tendrá por defecto un nombre, un apellido, una edad y un género. Es decir, desde que yo creo un objeto, ese objeto ya va a tener un nombre, un apellido, una edad y un género. Eso es lo que hace un constructor, le da un estado inicial. Es decir, por defecto, desde que yo cree mi objeto, desde que nace mi objeto, ya tiene un nombre, un apellido, una edad y un género. Eso es lo que es un constructor, eso es lo que hacen los constructores. Dar un estado inicial por defecto a cada objeto que usted cree que dependa de esta clase. Eso es todo. La programación orientada a objetos no tiene enredo. Lo que hay que prestar atención a la clase. ¿Qué es lo que hace un constructor? Bueno, desde que yo creo un objeto, sea un objeto de carro, un objeto motor, un objeto lo que sea, ya por defecto tiene estos parámetros. Tiene un nombre, tiene un apellido, tiene una edad y un género. Eso es todo. Ya esto es un constructor. Esto es lo que define un constructor en programación orientada a objetos. Init, es decir, inicio un constructor. Por defecto lleva el término self, que lo vamos a explicar a continuación, abre y cierra paréntesis, dos. Eso es todo. Ya yo he creado mi constructor. Ya el constructor le da un estado inicial a mi objeto o a todos los objetos que yo cree dependiendo de esta clase. Es decir, todo objeto que yo cree por defecto va a tener un nombre, un apellido, una edad y un género. ¿Estamos claros? Esto es sencillo. Aquí no hay enredos y aquí no hay nada. Muy bien. Continuamos. ¿A qué se refiere esta palabrita self? Hay mucha gente que se confunde a la hora de aprender programación orientada a objetos. Pero para que usted me entienda bien, vamos a crear el objeto primero y le vamos a enseñar bien a qué se refiere este término o esta palabrita self. Para darle una pincelada, hace referencia al mismo objeto, pero para que usted entienda bien, nosotros vamos a crear el objeto y le vamos a definir a continuación. Bien, yo he creado ya mi constructor. Ahora vamos a crear un método. ¿Qué es un método? Una función especial que pertenece a una clase. Yo voy a crear un método. ¿Por qué? Porque se entiende que una persona, en este caso el objeto persona, a pesar de que tiene un nombre, un apellido, una edad y un género, puede hacer muchas cosas. ¿Qué puede hacer una persona? Bueno, una persona come, una persona habla, una persona camina, una persona trabaja, una persona descansa. Entonces vamos a crear métodos que le den vida a este personaje, a este objeto. ¿Qué puede hacer una persona? Por ejemplo, vamos a crear un método aquí. Una persona puede, digamos, hablar o hablar.
Muy bien. Pues una persona habla. Voy a pasar como parámetro el ser. Muy bien. Entonces ahí está. Ya yo creé mi primer método. Es decir, mi primera función que le va a dar vida a mi personaje o a mi objeto. Eso es todo. Entonces, ¿qué yo voy a hacer aquí en este método? Bueno, yo voy a decir que me retorne lo siguiente. Muy bien. Yo voy a decir, la persona que se llama espacio. Ahora lo voy a concatenar con lo siguiente. ¿Okay? La persona que se llama self.nombre. Muy bien. Vuelvo y concateno y digo lo siguiente. Está hablando. Ya yo le estoy dando funcionalidad a mi objeto. Eso es todo. Ya yo le estoy dando funcionalidad a un objeto. ¿Qué hace una persona? Una persona come, una persona camina. Entonces yo estoy creando aquí un método. Entonces, nos paramos aquí. ¿Qué es un método? Un método es una función especial que pertenece a una clase. Eso es lo que es un método, una función especial que pertenece a una clase. Este método le está dando una función a mi objeto. Yo estoy diciendo que el objeto que yo he creado está hablando, porque una persona habla, una persona camina, una persona descansa. Entonces, eso es lo que es un método, una función especial que pertenece a una clase que le da vida a mi persona. En este caso, le da vida a mi objeto. A continuación vamos a hablar de eso primero, del ser. No nos preocupemos. Entonces, entendemos claro, ya sabemos que es un constructor que le dé estado inicial a mis objetos que yo creé y un método lo que le da es función a mi objeto. Hace que mi objeto haga algo, ¿no? Funcione, tenga vida. Eso es lo que es un método en programación orientada a objetos. Muy bien. Seguimos con el siguiente método. Vamos a crear otro método. En este caso, mi objeto yo quiero que camine. Muy bien. Vamos a crear otra función. Voy a poner self como parámetro. Muy bien. Entonces yo voy a decir lo siguiente. Retórname el siguiente mensaje. Dice, bueno, voy a copiar esto. Voy a escribir de más. Sí. Yo voy a escribir lo mismo, voy a copiar. Y lo voy a poner aquí. Yo voy a decir lo siguiente. La persona que se llama, en este caso, voy a decir self.nombre. La persona que se llama, está, en este caso, está caminando. Ya yo le creé otra función a mi objeto. Ya van dos métodos o funciones que yo le he creado a mi objeto. En este caso, el objeto que yo cree por defecto va a tener todos estos parámetros y por defecto tendrá facultad para hablar y para caminar. Eso es todo. Bien, eso es todo. Voy a crear una función más. Voy a crear una función más, o mejor dicho, un método más. Vamos a utilizar el término bien. Voy a crear otro método que me presente por pantalla, Lucía. Porque yo quiero que me presente esto. Digo self.
Muy bien. Pues aquí yo voy a decir lo siguiente. Retórname lo siguiente. Pues bien, nombre, dos puntos, espacio. Lo voy a concatenar con self.number. Bien. Luego hago lo siguiente. Necesito ahora el apellido de este objeto que estoy creando y lo voy a concatenar con el self.apellido. Eso es todo. Vengo aquí y digo lo siguiente. Muy bien. Entonces ahora pongo una barra invertida para que no se me vaya muy lejos y seguir escribiendo aquí abajo. Ahora yo digo lo siguiente. Edad. Lo voy a concatenar con self.edad. Este a la vez sigue concatenado con lo siguiente. Género. Dos puntos. Dije dos puntos. Dos puntos. Espacio. Y este a la vez lo concateno con el self.género. Ya ahí está. Ya cuando yo quiera ver la información impresa, ahí está. Eso es todo. Pero, aquí me va a dar un pequeño error. Necesito utilizar una funcióncita que se llama str. Si no lo pongo, me va a dar un pequeño error. Si usted quiere saber qué es str, entonces tendrá que ir a mis videos anteriores, que ahí yo explico lo que es str. Pero vamos a darle una pincelada. ¿Cómo la propiedad edad va a adquirir un número? Python sabe distinguir bien. O sea, Python es muy estricto con lo que es números y strings. Entonces yo estoy convirtiendo este número en un string para que sea compatible. Pero yo explico eso más atrás. Si usted quiere aprender más de eso, tiene que ir a mis videos anteriores. Muy bien. Eso es todo. Aquí yo he creado todo. Faltan cosas por explicar, pero lo explicaremos a continuación. Vamos a crear nuestro primer objeto. Aquí yo voy a crear el objeto que va a heredar o adquirir todas estas características y métodos. Bueno, yo voy a decir, por ejemplo, método persona. Voy a decir persona. Será igual a persona. ¿Ves? Ok, ya con esto, un poquito más abajo. Bien. Ya con esto, yo he creado mi primer objeto o el objeto. Yo expliqué en videos anteriores que esto se conoce como instanciar una clase. Ya yo he creado mi objeto. El objeto se llama persona. No confundir persona con la P en minúscula, que es persona, con la P en mayúscula. Esta representa la clase. Este representa al objeto. Yo le explico claramente en el video anterior. Entonces aquí este es mi objeto, persona. Tiene la P en minúscula y la clase tiene la P en mayúscula. Entonces son cosas diferentes. Entonces este es mi objeto persona, que está adquiriendo de la clase persona todas las características que hemos deducido.
Muy bien. Entonces ahí está. Si usted puede distinguir, fíjese que el nombre que yo le puse a mi clase tiene una P en mayúscula. ¿Ve? Así se llama mi clase, persona. Pero yo quise ponerle persona para que usted entienda lo que estamos haciendo. A mi objeto. Aquí está mi objeto. Persona. Este es el objeto. Esto es lo que se llama como instanciar una clase. Pero ¿qué pasa aquí? Como yo he creado un constructor que le da un estado inicial a mi objeto, ya ese objeto persona por defecto viene con un nombre, un apellido, una edad y un género. Pero ¿qué pasa? Yo en la instancia que he creado debo de agregarle un nombre, un apellido, una edad y un género, porque el constructor me lo exige. Cuando usted crea un constructor y le pasa parámetros similares a esto, usted cuando cree el objeto o la instancia está obligado a agregar un nombre, un apellido, una dirección, o mejor dicho, una edad y un género en la instancia. ¿Por qué? Porque el constructor se le exige. Entonces, cuando usted agrega estos valores, el nombre que usted introduzca en la instancia se almacenará aquí. El apellido se almacenará aquí. La edad se almacenará aquí y el género se almacenará aquí. ¿Me entiendes? Vamos allá. Por ejemplo, yo he creado un constructor. Bueno, el constructor me exige que yo ponga un nombre. Aquí está. En el parámetro, yo tengo que poner un nombre. Yo voy a poner Luis. Pero también me exige un apellido. Bueno, yo voy a poner Ruiz. Pero también me exige una edad. Bueno, yo le voy a poner 48 años. Pero también me exige un género. Bueno, yo le voy a poner masculino. Listo. ¿Está usted obligado, en caso de que usted cree un constructor, usted está obligado a que cuando usted cree el objeto, que en este caso mi objeto se llama persona, aquí lo estoy marcando en rojo, este objeto persona, ¿verdad? O esta instancia de clase también, usted está obligado a pasarle por parámetros un nombre, un apellido, una edad y un género. ¿Qué va a acontecer? Lo siguiente, que ese nombre, ese apellido, esa edad y ese género se va a almacenar aquí en el parámetro del constructor. Luis se almacenará en nombre, apellido, o sea, Luis se almacenará en nombre, Ruiz se almacenará en apellido, 48 se almacenará en edad y masculino se almacenará en género. Eso es lo que va a suceder. Si usted no pasa estos valores para que se almacenen aquí, entonces le va a dar un error. Entonces aquí va Luis, aquí va Ruiz, 48 años y masculino. Usted ve. Entonces aquí entra la pregunta. ¿Para qué sirve el self? ¿Qué es esto de self? Usted que está aprendiendo programación orientada a objetos conmigo. Yo como profesor tengo que enseñarle qué es un self. Ahora, ¿qué es un self? ¿Qué es un self? Mire, para que usted me entienda, yo he creado este objeto, se llama persona. Este es mi objeto que yo he creado. Este objeto tiene un nombre, un apellido, una edad y un género. ¿Qué pasa? La palabra reservada self hace referencia al mismo objeto. Cuando yo digo self, por ejemplo, para que usted me entienda, vamos aquí. Cuando yo digo self, punto nombre, usted ve, cuando yo digo self, punto nombre, es lo mismo que yo diga persona, punto nombre. Es lo mismo. El self, punto nombre, es lo mismo que yo diga persona,
persona.nombre. Hace referencia a lo mismo. Es decir, yo estoy diciendo lo mismo. Persona.nombre es lo mismo que self.nombre. Es decir, el self tiene que ver con el mismo objeto. Es decir, el self hace referencia al mismo objeto que yo he creado. ¿Cómo se llama mi objeto? Persona. ¿Me entiende? Entonces, para que usted sepa de dónde sale el self. Self.nombre es lo mismo que yo diga persona.nombre. Espero que estemos claros, ¿verdad? Bien. Entonces, yo creo que mejor de ahí se da. Yo creo que sí. Entonces, para que no haya confusión, decimos que aquí se va a almacenar Luis. No confunda nombre con esto. Esto es un parámetro que pertenece al constructor. Esto es una variable. En esta variable, aquí se va a almacenar Luis. En esta variable se va a almacenar apellido. Aquí se va a almacenar 48 y aquí se va a almacenar masculino. Es decir, que lo que yo almacene en esta propiedad o en este parámetro se va a almacenar aquí, para que me entiendan. Ruiz se almacenará aquí. 48 se almacenará aquí, para que me entiendan. Entonces no confundamos una cosa con otra. Yo estoy diciendo persona.género será igual a lo que yo almacene aquí. Es lo que yo estoy diciendo. Muy bien, yo creo que ahí, mejor de ahí se da. Vamos a recapitular. Hemos creado un constructor. ¿Qué es un constructor? Lo que le dé estado inicial a mi objeto. Es decir, el objeto que yo cree va a tener por defecto un nombre, un apellido, una edad, un género. Eso es lo que hace el constructor. Y aquí definimos todo el asunto. Todo lo que yo guarde en nombre se almacena aquí. Todo lo que yo guarde en apellido se almacena aquí. Todo lo que yo guarde en edad se almacena aquí. Y lo que guarde en género se almacena aquí. ¿Qué es un constructor? Eso es lo que es un constructor. ¿Qué es un método? Un método es una función especial que pertenece a una clase. Esta función especial o método le da vida a mi persona, le da vida a mi objeto. Cuando yo llame a esta función me va a decir, la persona que se llama Luis está hablando. La persona que se llama Luis está caminando. Entonces, este método le da funcionalidad a mi objeto. ¿Estamos claros? Muy bien. Entonces, vamos aquí. Ya hemos creado el objeto. Entonces, yo quiero imprimir por pantalla toda esta información. Por eso yo creé este método. Este método, información, me va a devolver un nombre, un apellido, una edad y un género por pantalla. Por eso yo puse return. Entonces, yo he enseñado aquí que una función no funciona o un método no funciona si usted no lo llama. Entonces, yo debo decir lo siguiente. Print, yo quiero que me imprima por pantalla todo esto. Yo voy a decir persona, así se llama mi objeto, persona, punto. Fíjense que aquí me sale un listado de todo lo que yo tengo. Punto, información. Entonces, ya con esto, yo voy a adquirir todo lo que yo he introducido aquí en esta instancia. Me va a imprimir Luis, Ruiz, 48, masculino. Vamos a ver. Vamos allá. Muy bien. Vamos a ver si es así. Ok. ¿Usted ve? El nombre Luis, cuyo apellido es Ruiz, cuya edad es 48 años y cuyo género es masculino. Al yo llamar este método, me imprime por pantalla o me retorna toda la información que yo he creado. Luis,
apellido Ruiz, edad 48, género masculino. ¿Usted ve? Esto no tiene ciencia. Aprender programación orientada a objetos no tiene ciencia, lo que hay que prestar atención. Bien, muy bien. Entonces, vamos aquí. ¿Cómo yo accedo a un método? Con la nomenclatura del punto. Entonces, yo voy a llamar el método camina y voy a llamar el método habla. Los dos métodos. Yo voy a decir persona punto habla, luego entonces voy a decir persona punto camina. Muy bien, aquí yo estoy llamando los dos métodos, porque una función no funciona si usted no la llama. ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, aquí va a suceder lo siguiente. El intérprete de Python va a leer esta línea, me va a imprimir toda esta información que está aquí. Luego me va a decir que esta persona habla, esta persona camina. Vamos a ver. Entonces prueba con hechos. Vamos a ver. Ok, no. Debo de imprimirlo también por pantalla. Sí, se me pasó esa parte. Si yo no digo print, no me lo imprime. Yo debo decir print, tengo que imprimir. Claramente. Qué borrada la mía. Persona. Punto habla. Ok, ya yo estoy llamando el método aquí para que me imprima. Entonces aquí debo decir persona.camina por medio de un print para que me imprima lo que yo necesito. Persona punto, ahí está. Entonces ya sí me va a salir la información que queremos. Vamos allá. Vamos aquí, limpiamos la pizarra, digo Q. Bien. Ok, ahí está. Fíjese que el intérprete de Python me devuelve esta información. Nombre Luis, apellido Ruiz, edad 48, género masculino, pero también me dice, la persona que se llama Luis está hablando, es decir, que ya yo le agregué una funcionalidad por medio del método, y la persona que se llama Luis está caminando. Entonces ahí está lo que quise enseñar. Usted ve, ya usted ha aprendido cosas nuevas. Les saludamos desde la República Dominicana, mi gente. Le habla este servidor Luis Ruiz y será hasta la próxima. Ya para la próxima entrega vamos a hablar de la herencia. Un dolor de cabeza para muchos, algo fácil para otros, pero lo vamos a enseñar, ¿ok? Les saludamos desde la República Dominicana y aquí está la enseñanza. Bye bye.